Y si existieras nada más cuando piensas que existes, el tema de hoy, y los dioses te protegerán. Tercer informe de la campaña del pulpo. Esto es para los nuevos, esto es Modo Protegido, el podcast del autoproclamado programador de videojuegos. Mi nombre es Mario, como el Mario Bros, y el Twitter es @modoprotegido, todo pegado y con ceros en lugar de O's. Y como ya sabemos, como saben, la campaña del pulpo es el último viaje a la gloria o al olvido. Y en este tercer informe, de lo que se habla es de evitar precisamente ese olvido. Hay un antiguo poema, reflexión, plegaria, llámenlo como quieran dependiendo de sus creencias, que se dice recitaban los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico. No me acuerdo todo cómo iba completamente, pero hablaba sobre la importancia de mantener en orden y siempre listas las cosas de las que depende nuestra vida. No tanto metafóricamente, sino a nivel físico. Tener siempre disponibles tus herramientas, tus cosas o cualquier elemento material del que dependieras. Después de decir de todo lo importante que era mantener orden en el lugar donde estuvieses, decía, y si haces todo esto, los dioses te protegerán. ¿Y por qué traigo este tema? Pues porque en los últimos meses el centro de operaciones ha estado en un estado material bastante lamentable. Y no precisamente por falta de fondos ni de tiempo disponible, sino precisamente por falta de dedicación. Y esa falta de dedicación ha afectado las operaciones, empezando por programar. Como saben los que están al pendiente del show, también he grabado bastante poco. Como saben, muchas de las viejas enseñanzas culturales y que para algunos vienen también de origen divino, en realidad tienen un trasfondo bastante más material y mundano. Su mayor valor es ayudarnos a vivir mejor, aunque la gente está tan acostumbrada a vivir bien gracias a eso, que a veces se olvidan de la importancia de este tipo de enseñanzas. Sí, hablo por cualquier civilización. ¿Y qué hay detrás de este "y los dioses te protegerán"? Pues lo obvio, que si todas las cosas están listas para un buen funcionamiento, vas a tener una ventaja que no tendrías si no lo estuvieran. Es más, ¿tiene algo que ver esto con computadoras? Hace muchos años, cuando lo normal eran las conexiones a internet por dial-up, leí una antigua historia de alguien que se le descompuso la computadora y que estuvo sin computadora durante una o 2 semanas, y gente que la fue a visitar dijo: oye, me sorprende lo bien ordenada que tienes tu casa. Quien escribía aquella vieja historia notó que una computadora descompuesta es igual a una casa limpia. Esa historia es bastante antigua, pero en tiempos recientes he visto que hay varios chistes al respecto. No necesariamente con la computadora, más bien con el uso que ahora se le da a los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Bueno, salvo el Twitter, no es que sea muy aficionado a las redes sociales. Aunque bueno, el Twitter puede llegar a ser bastante destructivo, y vaya si colaboro con esto. Bueno, pues el asunto es que la falta de concentración está dejando inoperante el centro de operaciones. Y si el centro de operaciones es inoperante, no puedo programar. Pero no basta simplemente limpiarlo y ya. Hay que mantenerlo. Y más que mantener un sitio físico en buen estado, lo importante es poder mantenerla propiamente. Hay una pequeña anécdota que ya no estoy seguro si la viví o la vi en alguna parte. Estaba hablando con unos profesores sobre cuestiones de tecnología avanzada respecto a gráficas por computadora y realidad virtual. Bueno, era el término que se usaba de moda en aquel entonces. Cuando entramos a una oficina con computadoras, alguien que iba con nosotros preguntó algo muy interesante. Oiga, profesor, ¿por qué en este cuarto no hay nada de decoración? Prácticamente era un cuarto cerrado con las computadoras y ya. No había ni siquiera pintura en las paredes. A lo que uno de los profesores mencionó: las instalaciones de realidad virtual no necesitan decoración. Bueno, lo que entendí en ese momento era que la gente que está tan ocupada utilizando las computadoras pierde completamente la noción del lugar donde está y no le importa lo que pase alrededor de ellos. A diferencia de otros lugares en donde la gente puede llegar a ponerse inestable si está en un lugar completamente plano. Y en ese concepto de
la manera como los sentidos nos permiten ver la realidad y cómo cuando las computadoras nos mandan información directamente de ellos, la realidad se va al demonio. Aquí hay otra cosa que he pensado en estos días. ¿Saben? Los sabios de la antigüedad buscaban poder separar la mente del cuerpo, o por lo menos que la mente y cuerpo estuvieran bajo su propio control. Si esos mismos sabios conocieran lo que la gente hace ahora con el Internet, su reto sería el opuesto: cómo mantener la mente dentro del cuerpo, o por lo menos siendo conscientes de el tiempo y el espacio en el que se encuentran. No soy médico o neurólogo, pero he escuchado que hay una parte del cerebro que es la que nos dice quiénes somos y dónde estamos, y cuando esta parte falla, la gente tiene la sensación de que su mente no está en su cuerpo. Me pregunto si el uso excesivo de las computadoras, sobre todo a edades muy tempranas, puede afectar esta parte del cerebro. Bueno, no sé si lo afecte, pero de algo estoy seguro. Hay gente muy inteligente a la que le pagan mucho dinero para que nos la pasemos todo el tiempo frente a una pantalla como idiotas. Ya saben, el viejo efecto Ícaro, que es uno de los entes que amenazan este juego de modo protegido. Y cómo es algo en el que ya no digo que todos podamos caer, sino más que preocuparnos por caer en él, empezamos a preocuparnos por cómo salir cuando lo necesitemos. Por algo se dice que la gente importante en el sector de la tecnología no permite que sus hijos pequeños pasen demasiado tiempo conectados a Internet. Ellos saben por qué. Bueno, el asunto es que el estado actual del centro de operaciones indica problemas bastante serios. Inclusive me he llegado a cuestionar. Bueno, dicen que los que tienen los problemas creen que están bien. Así que si yo me estoy empezando a cuestionar, probablemente no los tenga. O eso espero. O bueno, tal vez decir esto sea que no... Bueno, ya me revolví con esta lógica. P y no P. Pasemos a otro tema. Bueno, tema relacionado. Los personajes ficticios desaparecen cuando son olvidados, cuando nadie los recuerda. En cambio, las personas reales desaparecen cuando ellos mismos se olvidan quiénes son. Bueno, sí, ya sé que hay una enfermedad mental muy grave en la que la gente va olvidando poco a poco todo sobre su vida hasta que prácticamente pierde todo contacto con la existencia. El cuerpo sigue ahí, aunque la mente ya, la persona que conocimos ya no. Pero no es de eso lo que estoy hablando esta vez, porque si así fuera ni siquiera sería capaz de grabar esto. Pero sí he notado que cuando estoy demasiado tiempo conectado a Internet, suelo tener problemas de concentración. Y no creo que sea el único. Problemas, por supuesto, que se arreglan a los pocos minutos de desconectarme. Pero no, tampoco vengo a hablar de eso. Y no estoy hablando de deterioros mentales, que bien podrían existir por el mal uso del Internet. Estoy hablando de cómo alguien se puede olvidar de quién es hasta el punto de desaparecer, o por lo menos convertirse en alguien, o debería decir algo, que para los que lo conocieron no tiene nada que ver. Es más bien como cuando un actor de teatro o de cine interpreta un papel. Mientras está interpretando el papel para la obra o la película, él se convierte en el personaje. Y en el momento en el que abandona el set o el escenario, ese personaje desaparece para volver a aparecer cuando vuelva a él. Aunque en contadas ocasiones, el personaje es tan fuerte que termina dominando al actor. Algo bastante más cercano pasa con los escritores. Se dice que Frank Baum, el autor de El Mago de Oz, llegó un momento en el que quiso escribir otras cosas, pero la gente le seguía exigiendo más historias sobre la Tierra de Oz, al grado de que él mismo terminó odiando la obra. Pero no podía echarse para atrás porque era lo único por lo que le pagaban. Algo similar le pasó a Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes. Pero no, tampoco estoy hablando de gente creativa y sus obras que pueden o no existir dependiendo de si el autor las piensa. Hablo de la propia persona. Cómo una persona deja de ser lo que es cuando se olvida de quién es. Y aquí es donde empiezan las cosas de locos. Me ha pasado en estos 2 meses que me cuesta mantenerme en el personaje. El asunto es, ¿pero cuál es el personaje? Había otro diálogo en una película, no me acuerdo cuál, creo que salía David Carradine, que menciona la diferencia entre Batman y Superman. Creo que esto ya lo mencioné en otro episodio, por cierto. Batman de día es Bruce Wayne,
un empresario exitoso que de noche se pone una máscara y sale a repartir justicia. Pero él es un humano. Superman, en cambio, es un extraterrestre muy poderoso que de día toma el disfraz de un trabajador insignificante que es todo aquello. Bueno, de hecho esto fue un poco más reciente, que dicen que Clark Kent, el personaje que actúa Superman para convivir con humanos, es débil, miedoso y cobarde, porque es así como los kryptonianos ven al grueso de la humanidad. O sea, todo lo contrario a lo que como Superman se ve a sí mismo. Entonces, en el caso de quien está hablando por este micrófono, ¿cuál es el real y cuál es la actuación? ¿Soy un pobre diablo que juega, que es programador y cuenta la historia de cómo programa? ¿O soy un programador que interpreta el papel de un pobre diablo para poder salir a la calle, vivir de algo y que nadie se meta con él? Y así tener más tiempo para seguir programando y grabando este programa. No estoy muy seguro cuál es el real y cuál es el ficticio, así que voy a dejarle eso al público. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El autoproclamado programador de videojuegos es real o es un papel interpretado por alguien que no es precisamente un ejemplo a seguir? Este comentario que voy a hacer es un pequeño adelanto a un episodio muy importante que espero sacar pronto, y si se puede lo voy a grabar en esta misma sesión. Un gracioso evento del que también hablaré en ese episodio, me hizo reconsiderar seriamente lo que es ser un indie y cómo este término que he despreciado tanto en los últimos años puede que a partir del siguiente episodio lo utilice como bandera. ¿Y saben por qué? Porque una de las grandes decepciones en la vida, diría en programación, pero creo que esto va bastante más allá de la programación, fue cuando llevé la carrera de ingeniería en computación. Cuando entré, lo que me interesaba era aprender a programar lo mejor posible, pero no programar como la gente que, bueno, de toda la gente que me río en este podcast entiende por programar, que es, bueno, ya saben de lo que me burlo siempre. Cuando yo me refiero a programar, es que la computadora haga lo que yo quiero. No me interesa si me van a dar trabajo de eso o si a alguien le importa lo que esté haciendo. Lo único que quiero es que la computadora haga mi voluntad. Y obviamente, para programar, hace falta mucho más que escribir código. También hay que saber mucho de matemáticas, de cosas de física y entender muchas materias relacionadas con la lógica más allá de lo físico. Bien, no conforme con lo que veía en la clase, trataba de buscar otros maestros que pudieran enseñarme más. Y si bien sí pude aprender mucho más allá de lo que la universidad en sí me podía ofrecer, también me quedó bastante claro que, por mucho que estudiara, no iba a obtener todo lo que yo quería. Y peor aún, suponiendo que lo obtuviera, ¿qué salida de subsistencia me quedaba? Realmente donde vivo no hay mucha oportunidad para un programador que, bueno, suponiendo que hubiera alcanzado ese nivel, que por mucho que aprenda no creo que voy a estar satisfecho nunca con lo que aprenda. Pasado cierto nivel no tiene ninguna aplicación lo aprendido, al menos no en los lugares por donde me muevo. Y bueno, no quiero convertirme en uno de esos pobres diablos con los que en otra época tuve que convivir por la fuerza. ¿Saben? Un consejo para la gente que está empezando a buscar trabajo. Desconfían de cualquier trabajo donde no vean gente mayor de 50 años. Y no me refiero con uno o dos que normalmente son el inversionista o alguien que maneja el negocio por otro lado. Me refiero al grueso de la población. Piensen, en cualquier trabajo respetable, la gente va mejorando cada vez más y nadie se atrevería a echar a la calle a alguien que tiene mucha experiencia. Si están en un lugar donde todos los trabajadores son jóvenes es porque nadie dura mucho tiempo. Así que tampoco esperen estar demasiado tiempo ahí. Bueno, esto es un pequeño adelanto del siguiente episodio. Bueno, como saben, estos informes, salvo el segundo que pegué información que no debía, son bastante cortos. Entonces, ¿qué voy a hacer con este problema actual que tengo? Ya no diría en el centro de operaciones, sino la manera como mi propia mente funciona dentro de él. Bueno, de entrada sé que este problema no se arregla ni con dinero ni con esfuerzo, pues el templo más grande no significa nada para el no creyente. Así que en medio de este caos voy a apartar un pequeño espacio en el que pueda mantener mi mente de una pieza. Y sí, por mantener mi mente de una pieza me refiero a programar. El ambiente actual, sobre todo cuando hay acceso a internet, no se presta para que la mente funcione como debe. No importa qué tanto dominio de tu mente tengas,
Siempre vas a tener más dominio si no estás con un acceso a internet cerca. Y bien, ¿qué hay en ese pequeño santuario, capilla, nicho o estatua donde los monjes se acercan para meditar? En ese pequeño espacio solo hay una mesa, una silla, papel, tinta, reloj, de preferencia que no haga ruido con su mecanismo, y lo más importante, herramientas de privación sensorial. ¿Saben? El concepto de privación sensorial me parecía una reverenda idiotez cuando lo experimenté por primera vez. Pero bueno, en ese momento el dominio de la mente solamente se consistía en quedarse en silencio algunos minutos. Pero claro, en aquella época no había todo el caos y la sobreinformación que hay ahora. Y ahí es donde entra la privación sensorial. En este mismo momento en el que estoy en el centro de operaciones, tuve que apagar los aparatos y cerrar las ventanas porque hay demasiado ruido afuera. Sí, en la edición y con ruido de fondo falso, es como lo he tratado de disimular. Pero aun cuando no estuviera grabando, me sería imposible concentrarme en estas circunstancias. A falta de silencio, de exceso de información que entra por ojos, oídos y demás sentidos, que no voy a entrar en detalle cómo funcionan, porque espero monetizar esto algún día, es que entra la privación sensorial. El cerebro se esfuerza para procesar las señales que vienen de afuera. Así que si logras bloquear esas señales, el cerebro se concentra en las demás. ¿Y qué pasa cuando se concentra en las demás y también las bloqueas? Pueden pasar dos cosas. Una, que empieces a tener alucinaciones. Y dos, que puedas utilizar toda esa capacidad para hacer tu propia voluntad. Esto es especialmente importante para los escritores. Un pequeño experimento, si quieren saber lo que es una alucinación de privación sensorial sin arriesgarse demasiado, busquen en internet ruido blanco. O si pueden generar uno y le saben a esto de grabar audios, creen ruido blanco. Graben un pedazo y pónganlo en secuencia, pónganse los audífonos, cierren los ojos y traten de no tocar nada, ni oler nada. Verán cómo pasados unos minutos empiezan a oír que el ruido blanco tiene patrones. Empiezan a detectar que hay subidas y bajadas en el tono o que el ruido parece irregular. Pero no, toda la grabación es completamente uniforme. Eso que están experimentando es su propio cerebro que está tratando de hacer algo mientras se encuentra en privación sensorial. Entonces, cuando estás en privación sensorial, puedes tener un mayor dominio sobre tu propia mente que el que tendrías cuando estás constantemente recibiendo información. Claro, en este estado también es donde entran los pensamientos parásitos y, como saben, mucha gente no es muy afecta a convivir con ellos. ¿Y qué herramientas de privación sensorial utilizo? Bueno, con los ojos no hay mucho problema. Los ojos se pueden cerrar o dirigir la mirada hacia un lugar donde no haya nada. Los oídos son más difíciles. Hay tapones de oídos de uso industrial que bajan la intensidad de los sonidos pero no la bloquean por completo. Y también hay ruidos uniformes que pueden bloquear los ruidos externos. De hecho, existió, dicen que todavía se vende en algunos lugares, un aparato llamado DOHM, que en su tiempo era una especie de ventilador sin aspas. Conectabas esa cosa y empezaba a hacer un ruido, como de un abanico. Ese ruido bloqueaba todos los ruidos externos, pero no era molesto. Nunca he visto un DOHM en físico, pero sí, en YouTube hay grabaciones de estos aparatos. Simplemente pones esa grabación en loop y ya tienes un DOHM. Pero sí, la privación sensorial ayuda a la concentración en estas épocas. Y vaya que la necesito mantener. Y claro, y ahí es donde entra el papel y la tinta. Sea lo que sea que queramos hacer, eso es lo único que necesitamos. Ya para terminar este informe, solo quedan 2 o 3 cosas para comentar. Hace ya muchos años dije, hay cosas que estoy viviendo en este momento y que no quiero olvidarlas. Y desde entonces empecé a llenar pequeños, dejémoslo en tomos de pasta dura, dejémoslo que cada uno de esos tomos abarca entre 1 año y año y medio, con cosas que iba descubriendo en ese tiempo. Hoy esos tomos no los he contado, pero ya necesitan su propio estante en el librero. Pero hubo épocas en las que dejé de escribirlos. Una de esas épocas fue, en las épocas en las que me tocó hacer el papel de adulto responsable. Terribles épocas.
Y a la fecha me está costando mucho trabajo retomarlos. Pero si entro en el estado de privación sensorial antes de usarlos, vaya que puedo escribir. Claro, obviamente no hay que privarse de la vista para poder escribir. Claro, no hay que privarse de la vista si es que queremos escribir. Y ahí en esos tomos de aquella bitácora fue cuando se empezó a escribir el personaje. No nada más cosas de programación, sino cosas de cómo resolver dificultades del día a día. Por eso digo que no sé cuál es el real y cuál es el creado. Pero bueno, ¿y cómo puedo evitar que el olvido termine por acabar con la campaña del pulpo? Bien, pues mantener ese pequeño espacio de privación sensorial es una buena alternativa. Es una primera opción. A partir de ahí, ir programando poco a poco, domando una bestia binaria cada vez. Y ya después de tener suficientes, ver cómo las unimos unas con otras para hacer cosas grandes. Pero en ningún momento tratar de hacer cosas demasiado grandes de golpe. Lo interesante es lo que sería un fin. ¿Qué pasaría? Y esto he estado muy cerca de experimentarlo. Virtualmente es algo con lo que vivo todos los días. ¿Qué pasará en el momento en que deje de programar y diga, bueno, al menos programar lo que yo quiero, y diga, es hora de ser un adulto responsable que se gana la vida honradamente, y dejara de programar, de buscar algoritmos gráficos eficientes, contar historias, hacer juegos, al menos mis propios juegos, y mi existencia, como la de la mayor parte de los normies, se resumiera a despertar, prepararse para ir a un lugar al que odio, convivir con gente que no me soporta, regresar hecho pedazos física y mentalmente, y que el tiempo entre que regreso a casa y logro dormir, tratar de nublar mi mente con todo tipo de vicios físicos y mentales, solo para dormir y empezar todo nuevamente. Sí, tal vez yo seguiría vivo, pero el personaje del autoproclamado programador de videojuegos habría desaparecido. Y sí, aunque al momento de grabar esto yo me considero a mí mismo real, para ustedes que me están escuchando, el conductor de modo protegido es un personaje ficticio. Así que voy a desaparecer en el momento de que nadie me recuerde. Y si el primero en olvidar mi existencia soy yo mismo, ese fin vendrá mucho antes. Bueno, suficiente por este informe. Hay muchas cosas que todavía hay que arreglar.